Bienvenidos al módulo 4, introducción a las auditorías en sistemas de producción animal en bovinos en confinamiento. Para este módulo hemos invitado al médico Cristian González y a la médico Diana Enríquez. La presencia de los médicos va a tratar de hacer este módulo mucho más dinámico y que pueda ser de mucho más utilidad para ustedes. El tema de esta plática va a referirse acerca de la revisión de procedimientos, la revisión de registros y las entrevistas hacia el personal. Asimismo, identificaremos un caso práctico y ejercicios de rastreabilidad y retiro de los productos. Revisión de registros y procedimientos en la unidad de producción. En este momento, nosotros nos ubicamos en la unidad de producción animal. Una vez que hemos cubierto las etapas previas a la planeación, en donde contamos con una lista de verificación. Esta lista de verificación nos va a permitir evaluar cada uno de los temas, puntos a revisar en una unidad de producción. Para ello, esta lista es una herramienta que nos permite no olvidar las cosas que vamos a requerir revisar o evidenciar o entrevistar al personal de la unidad de producción. Un auditor que recién inicia en el proceso de auditoría va a ser un auditor que se enfoca mucho en su lista de verificación. Eso no es malo, al contrario, para eso es esta herramienta. Esta herramienta es para no olvidar qué requisitos necesitamos evidenciar. Y hay existen tres formas para evidenciar el cumplimiento, el no cumplimiento o el no aplica. La primera es a través de una observación visual, sensorial del estado de alguna circunstancia. La segunda es una revisión documental que nos ratifique algún criterio que se estableció en la revisión de la auditoría. Y la tercera es a través de un testimonial, o se le puede llamar entrevista. Entonces nosotros vamos a tener información visual, vamos a ver testimonio acerca de una entrevista y documental. Vamos a tratar que durante toda la auditoría no solamente sea una vía la que nosotros estemos utilizando para evaluar el cumplimiento, el no cumplimiento o el no aplica. Si vimos que se encuentran los corrales limpios, es importante también saber si existen procedimientos y si hay registros de esa limpieza o cómo es que ellos están garantizando que esa limpieza que hoy en la auditoría se ve, se va a mantener periódicamente en el paso del tiempo. Entonces, para este momento nosotros tenemos que estar preparados para hacer una auditoría, y el documento que nos sigue en el proceso de auditoría manteniendo al día en cuanto a lo que tenemos que revisar será nuestra lista de verificación. Entonces, nuestra lista de verificación por lo regular va a estar conformada con un numeral consecutivo del requisito, el requisito propiamente, y la forma de clasificar: cumplimiento, no cumplimiento y no aplica, seguido de un cuadro por lo regular que indica que permite al auditor que pueda señalar algún otro hallazgo que haga mención al por qué clasificó de una forma u otra ese requisito. Bien, para eso hemos preparado esta presentación. El primer tema que vamos a hacer en revisión y procedimientos es la ubicación, diseño y construcción de la unidad de producción. El primer requisito sería: la unidad de producción animal se encuentra alejada de zonas expuestas a contaminación. Este requisito se cumple si se encuentra alejada de basureros, industria, canales de aguas negras, campos de cultivo. Aquí vamos nosotros a observar mediante un recorrido de las instalaciones. Entonces es visual este criterio, pero además podemos dar una observancia a través de documentos viendo un plano de la unidad de producción. Por ejemplo, podemos buscar mediante una referenciación geográfica dónde se encuentra la unidad de producción y qué tipo de vecinos tiene a su alrededor.
Dentro de la auditoría, nosotros es importante que hagamos el recorrido de la periferia de la unidad de producción para poder observar si existen basureros, si existen canales de aguas negras, si existen industrias que pudieran representar un peligro de contaminación hacia los animales y por ende hacia los productos y los subproductos. Adicional a eso, si existen campos de cultivo cercanos a la unidad de producción y estos campos de cultivo pues en cierto punto no pertenecen a la empresa, es importante que la unidad de producción sepa qué cultivos son los que están cultivando sus vecinos y qué productos químicos están utilizando para con ello poder tener evaluado ese peligro de contaminación que pudiera llegar a el producto cárnico de los animales. El siguiente requisito sería la unidad de producción pecuaria cuenta con bardas perimetrales. Este se cumple si la barda perimetral limita el acceso a vehículos, personas y animales ajenos a esta producción. Nuevamente, este requisito es de observación y en esa observación nos va a requerir caminar. Y ese caminar es recorrer la unidad de producción e ir evaluando ese cerco perimetral para ver que cumpla su función. No permitir el acceso de vehículos, no permitir el acceso de animales y no permitir el acceso de personas que pudieran ser ajenas a la unidad de producción y que no estén cumpliendo con las políticas de bioseguridad que establece la unidad de producción. Las características de construcción de estas bardas pueden ser muy amplias: tabique, malla, piedra, alambre de púas. Lo importante es que cumplan la función que están prometiendo, que es el control de estas tres características o de estos tres individuos que puedan tener contacto con la unidad de producción. En algunos puntos se maneja que esta malla perimetral o esta cerco perimetral va a limitar la entrada a plagas. No veo cómo. El control de plagas es un elemento que se va a evaluar a fondo y no es una barda o va a hacer diferencia una barda para que un ratón pueda entrar a la unidad de producción. La unidad de producción pecuaria cuenta con un área delimitada destinada a la cuarentena. Este se cumple si el área destinada a la cuarentena se encuentra bien identificada, está separada de los animales residentes de la producción y se lleva a cabo durante un periodo que permita la observación del comportamiento de los animales y se lleva a cabo un protocolo de análisis clínicos documentado. Bien, durante nuestro recorrido es importante hacer preguntas. Dentro de las preguntas que tenemos que hacer aquí es si cuenta con una cuarentena. Entonces aquí por lo regular lo que nos van a mostrar en las unidades de producción, lo más cercano a una cuarentena va a ser el corral de recepción, en donde los animales después del descanso van a recibir forraje, agua, electrolitos, preparándolos para el posterior manejo y lotificación y entrada al proceso. Entonces esta área de recepción o descanso puede ser muy variada, de 2, 3 a una semana en descanso, según como vean a los animales de cansados. Es lo más cercano a una cuarentena. Entonces, si el auditado nos comenta no tenemos una cuarentena porque no somos un área de reproducción, porque no tenemos un área de reemplazos, porque no somos pues un área que se dedique a la reproducción, entonces tendremos que colocar no aplica. Y señalar que ahí no manejan esa cuarentena, que los animales son observados por el periodo de descanso y que van a pasar que van a pasar ya a formar los lotes. Área de corrales. Esta se encuentra en cumplimiento cuando los animales pueden moverse dentro de ella y desplazarse libremente. La pendiente es tal que no se producen encharcamientos en los corrales y las áreas de sombra son acordes a las necesidades del ganado. En el proceso de auditoría vamos a hacer el recorrido. Esta es una observación visual en donde vamos a ver que los corrales tienen las características específicas. En la auditoría no podemos estar parados leyendo punto por punto de la lista de verificación en una superficie de 1 metro cuadrado. Esta auditoría es una auditoría dinámica que nos lleva a caminar durante la unidad de producción para poder ver
cuáles son sus condiciones en general. Podemos encontrar unidades de producción tan grandes que incluso sea necesario el uso de un vehículo para recorrerlas. Entonces es completamente válido, pero necesitamos recorrerlas, porque esa pregunta no podemos poner cumple en el primer corral. Tenemos que evaluar la mayoría de ellos para saber si las condiciones se están garantizando. Ahora, en cuanto a los techos y en cuanto al espacio y a la limpieza que se encuentran en estas áreas, van a ser evaluadas en otro momento y serán muy, muy específicas del área en donde se encuentra la unidad de producción. Habrá lugares en donde llueve mucho y tendrá que haber pendientes mucho más pronunciadas, o habrá lugares en donde el sol es tremendamente intenso, en donde la sombra es mayor, ¿no? Limpieza de los corrales. Este se cumple si las instalaciones permiten una fácil limpieza y desinfección, así como el mantenimiento. No se observa excesiva acumulación de estiércol en los corrales. Cuentan con un procedimiento de limpieza y desinfección documentada, así como sus registros. Cuenta con un programa de mantenimiento documentado y sus registros. Durante el recorrido será importante hacer preguntas a nuestro auditado. Una pregunta que podemos hacer en este sentido es: oye, ¿me podrías informar o me podrías describir cómo es que realizas la limpieza y desinfección de tus corrales? Entonces él va a platicarte los puntos durante el recorrido de qué es lo que hacen. Y finalmente, cuando tú hayas concluido el recorrido y te sientes a revisar documentos o empieces a revisar los hechos de estas cosas que te van respondiendo, pues pedirle: necesito ver tu procedimiento de limpieza y necesito ver tus registros de esa limpieza. Es importante que se encuentren los corrales limpios, porque una excesiva acumulación de suciedad, de excremento en los animales, podría ocasionar en la hora del faenado una contaminación de agentes patógenos en la carne. Equipos, herramientas y utensilios. Estos cumplen cuando son de materiales no tóxicos y se encuentran en buenas condiciones. Deben ser exclusivos del área asignada y deben mantenerse limpios. En el recorrido tenemos que ver, eso es de observación, que los equipos de alimentación se encuentren limpios. Las herramientas y los utensilios sean utilizados específicamente para una cosa. Nos hemos encontrado que las palas son utilizadas, además de para utilizarlas en el alimento, para recoger excremento o para recoger algún otro producto que se pueda encontrar en el área. Entonces debemos observar, eso es importantísimo. Y como lo dijimos en el módulo de auditorías, en cuanto detectemos un incumplimiento, en ese momento debemos señalárselo. Los comederos y bebederos. Estos cumplen si se mantienen limpios, son de un material que no contamine el alimento, y en el caso de los comederos se encuentran de 15 a 55 centímetros por animal, y en el bebedero 1 metro lineal puede abastecer a 25 animales. En cada uno de nuestros documentos rectores de los diferentes países encontraremos las especificaciones para comederos y bebederos. Entonces tenemos una observación visual, pero además nos está dando medidas. Entonces tenemos que estar preparados con una cinta métrica, con un flexómetro que nos permita evaluar una muestra representativa de los corrales para saber cuál es la concentración que se tiene. Nuevamente, va a depender mucho del sistema de alimentación y del lugar en donde se encuentre la unidad de producción. La bodega de alimentos. Esta cumple cuando se encuentra identificada de forma adecuada, es de materiales de fácil limpieza y desinfección, se encuentra diseñada de forma tal que evite la contaminación de los alimentos. Al momento de la auditoría se encuentra limpia y ordenada, facilita la inspección y muestreo y control de insumos de acuerdo a su organización. Bien, en el recorrido vamos a evaluar, como lo dijimos, desde la entrada de las materias primas y hasta la salida del producto terminado. Una de nuestras entradas de materias primas es en la planta de alimentos, nuestra bodega de almacén de alimentos.
En esta bodega tenemos que saber que se encuentra identificada y que permite las condiciones de limpieza y desinfección según el área. Es decir, en el área de alimentos es muy difícil que se utilice agua y jabón para limpiar y desinfectar las instalaciones, salvo que sea un proceso de limpieza profunda. Esto, al contrario de ayudar, puede perjudicar, ¿no? Los granos son susceptibles con humedad a que generen micotoxinas, hongos o la proliferación de hongos, y esto pueda ocasionar algunos peligros hacia el alimento. Bien, en este punto particular de la bodega de alimentos, tenemos que observar, tomar fotografías, si en la reunión de apertura nos lo han permitido, para poder ver que permiten las condiciones adecuadas. Si nosotros encontramos una bodega de alimentos, por ejemplo, en estas condiciones, que no se encuentra cerrada completamente, entonces nosotros podemos decir, oye, ¿cuál es tu proceso? Bueno, el proceso implica que tenemos un carro mezclador y que va a entrar un payloader que va a levantar una pala de sorgo, una pala de maíz, y que lo va a colocar en el carro mezclador. Entonces no podemos tener esas bodegas cerradas, porque es constantemente el ingreso de este equipo pesado para sacar los insumos. Y no puede ser una puerta pequeña, porque va a entrar un camión muy grande para poder cargar o descargar. Entonces, las bodegas de almacén de alimentos, igual que todas las instalaciones, debe estar acorde al proceso propio de la unidad de producción. No podemos decir, yo ya vi una y en ella lo tenían, yo visité una unidad de producción y en ella lo llevaban de esta forma, tú también lo tendrías que llevar. No es así. Existen más de 1000 formas de cumplir un requisito. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Depósito de agua. El depósito de agua cumple cuando se garantiza el suministro de agua de bebida eficientemente, se encuentra diseñado para evitar su contaminación y se cuenta con registros de limpieza. Nuevamente, durante el recorrido haremos la pregunta hacia nuestro encargado de la auditoría, es decir, cómo es el suministro de agua, y empezaremos a hacer preguntas acerca de qué capacidad tiene, cuántos días le puede permitir suministrarle el agua a los animales, con qué periodicidad se lava, cómo se desinfecta. Ese tipo de preguntas nos permitirán que él hable y nos dé información. Finalmente, nosotros rematamos solicitando los procedimientos documentados para poder evidenciar lo que él nos acaba de decir. Así como los registros. Los registros son la evidencia de que algo se hizo. Entonces, es visual y es documental. En el caso visual tenemos que ver que esta depósito de agua se encuentre cerrado y protegido de cualquier tipo de adulteración intencionada o no intencionada. Almacén de medicamentos. Este cumple cuando se encuentra identificado y es exclusivo para este fin. El acceso es restringido al médico veterinario o responsable designado. Cuenta con un control de inventarios y brinda las condiciones de temperatura, humedad adecuadas para conservar los productos. Es importante observar que este almacén de medicamentos se encuentre identificado, que sea exclusivo para el almacén de medicamentos, que tenga acceso limitado para el personal médico veterinario o las personas que él haya capacitado y designado para poder tomar y accesar o a tomar estos productos y empezarlos a utilizar, y que guarde, incluso ahí lo podemos ir evaluando, que tenga la temperatura y la humedad para poder evitar que los productos se deterioren o pierdan sus propiedades. Existen muchas formas de poder identificar las diferentes áreas o lugares de la unidad de producción. Vamos a buscar que la identificación sea una identificación que nos permita que tenga una vida mayor a la de una simple hoja donde estamos identificando, salvo que en estas condiciones, como es el almacén de medicamentos, es una condición menos rústica, y que tal vez esa hoja sí nos permita poder identificar el área de almacén de medicamentos. Es visual y
documental, porque estaríamos revisando también las bitácoras de ingreso de los medicamentos. Almacén de sustancias químicas para la limpieza y desinfección. Esta cumple cuando el área se encuentra identificada y es exclusiva para este fin, se encuentra alejada de alimentos, fuentes de agua y corrales, y el acceso es restringido y conlleva un control de inventarios. Es una revisión visual, porque tenemos que ir a ver que existe un lugar específico para los químicos de limpieza y desinfección que no están en contacto con productos alimenticios que pudieran contaminar a los animales o directamente al animal, y que se llevan registros documentales de estos. Entonces, visual y documental. Almacén de sustancias químicas para el control de plagas. Esta área se cumple cuando está identificada y es exclusiva para este fin. Se encuentra alejada de alimentos, fuentes de agua y corrales. El acceso es restringido y cuenta con un control de inventarios. En este momento nosotros tenemos que evaluar dos cosas. Visualmente tenemos que ver que esa área de almacén de productos para el control de plagas se encuentran separada de cualquier producto, materia prima que pueda ser susceptible a contaminación y que posteriormente nos dé contaminación hacia la carne, y que debamos de tener los registros necesarios de uso, y además, importante, la capacitación del personal que los va a utilizar. Si no, van a representar para ellos un riesgo y que finalmente pudieran determinar un peligro potencial en la contaminación. Drenaje. Este criterio se cumple si el drenaje cuenta con una capacidad suficiente para la eliminación de residuos y se encuentra alejada de alimentos, fuentes de agua y corrales. En el asunto del drenaje va a ser muy variable, dependiendo nuevamente de la zona en donde se encuentre el corral engorda. Si es una zona con mucha lluvia, pues vamos a tener drenajes mucho más grandes, lagunas de oxidación y pendientes pronunciadas en los corrales. Si es una zona en donde casi no llueve, entonces los drenajes van a ser menos pronunciados, sí existentes, porque pudiera llegar un aguacero y con eso sería suficiente para inundar los corrales. Sí deben existir, deben estar conforme a la proporción de la unidad de producción, y es una revisión visual al recorrido. Probablemente este apartado de revisión de drenajes tenga que ser uno de los últimos en el recorrido, no olvidarlo. Área de eliminación de desechos. Esta cumple cuando se encuentra identificada, está alejada de bodegas de alimentos y fuentes de agua y corrales. Se encuentra protegida de animales carroñeros. En este punto tenemos que ver visualmente dónde se encuentra el área de eliminación de desechos para poder ver si se encuentra protegida. Hemos encontrado algunas unidades de producción en donde esta eliminación de desechos se hace en una fosa, y hasta que la fosa se llena se tapa la fosa, pero en ese ínter llegan sopilotes, llegan perros y se llevan a los cadáveres, o se llevan parte de los cadáveres, y están representando un foco de diseminación de enfermedades. Entonces, si existe este tipo de lugares para la eliminación de los cadáveres, debe estar protegido para que no entren nadie de este tipo de animales, para poder hacer un foco de diseminación visual. Baños. Estos cumplen cuando se encuentran identificados, son exclusivos para este fin, se encuentran delimitados físicamente de otras áreas de la producción, cuentan con agua, papel y lavamanos, se encuentran cerca del área de trabajo, son suficientes para el tamaño de personal y cuentan con un drenaje independiente de la producción. Es fundamental que esto se visualice. Entonces tenemos que hacer una revisión de observación para poder ver en dónde se encuentran los sanitarios, y no solo ver que esté identificado y que diga sanitario, sino entrar y revisar que hay papel, que hay jabón, que hay agua, que es funcional el WC, que se encuentra limpio, porque normalmente un baño sucio
no te incita a usarlo. Entonces utilizarás cualquier otro lugar menos el baño porque es un asco, porque no tiene las condiciones necesarias para que tú lo puedas usar. O porque se encuentra alejado de donde tú estás trabajando. Hay unidades de producción muy grandes que tendrían el trabajador que caminar 500 o más metros al rayo de sol para poder ir a hacer sus necesidades. Entonces es importante que le proporcionemos a los trabajadores las condiciones de higiene del baño, por lo menos, para que no represente una contaminación hacia los animales. El siguiente módulo que estaremos visualizando es el de alimentación. Adelante. Objetivos de la alimentación. Para cumplir estos objetivos es cumplir con los requerimientos nutricionales por etapa, cumplir e identificar los niveles deseados de producción químico-farmacéuticos en el alimento, libres de contaminantes. Rumiantes no comen rumiantes. Perfecto. En este punto no es un requisito, pero tenemos que tener claro cuál es el objetivo de la alimentación, y dentro de la alimentación es proporcionar las propiedades nutricionales en los alimentos a los animales en sus diferentes etapas de producción, sin olvidar que es tan importante el propio alimento como los ingredientes que contienen dicho alimento. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer una revisión ocular para poder observar cuáles son los ingredientes que nos están señalando como los que están utilizando, y poder también ver a través de documentos en la recepción de materias primas, en la fabricación o elaboración del alimento, para poder ver que son congruentes. Si nosotros al recorrido identificamos pollinaza, gallinaza, y no se nos declaró que estaba señalada, bueno, tendremos que hacer observaciones. Oye, ¿y esta pollinaza y esta gallinaza para qué se está utilizando? Si nosotros al recorrido encontramos harinas de origen animal, es importantísimo tener claro que provengan de plantas autorizadas por la dependencia gubernamental competente, y más importante, que no sean de origen rumiante. Si durante el recorrido identificamos materias primas no señaladas, no identificadas, en contenedores no identificados, pues tenemos que preguntar qué es esto, y que observar que están fallando en los registros de los productos alimenticios. Nuestro siguiente criterio es lectura de comederos. Bueno, aquí tiene que ser realizado por personal capacitado. Se tiene que llevar un registro diario, y los animales sin hambre y comederos sin desperdicio. Este criterio es importante señalarlo porque nos permite que nuestros animales no se queden con hambre y no desperdicien el alimento, es decir, que no haya poco alimento o mucho alimento. La lectura de comederos tiene como fin señalar cuánto está consumiendo un corral determinado para bajar el requerimiento diario de alimento o incrementarlo si fuera el caso. Entonces esta revisión va a ser visual al ver los comederos, como en la imagen que tenemos comederos vacíos en donde los animales están buscando comida, están atentos incluso en la foto para poder saber si les van a dar de comer. Tenemos comederos llenos en donde probablemente recién se sirvió o se está sirviendo de más, que es lo que tendríamos que ver. Y también podríamos hacer una revisión documental, porque esta lectura de comederos se queda registrada, y poder ver qué consecuencia hay si se sube o se baja el alimento en cada una de las servidas. Tipos de alimentación. Tenemos que tener consciente si es comercial o es de autoconsumo esta alimentación. Existen dos elementos de alimentos: el autoconsumo y el comercial. El alimento comercial es aquel que está disponible por casas comerciales y que ya cumple un requisito de normatividad para poder estar fuera en el comercio, libre venta, ¿no?
Si nuestro proveedor de alimento comercial no cuenta o no cumple con los requisitos que se establecen, tendremos que cambiar de proveedor, eso es claro. Pero en el caso de los alimentos de autoconsumo son los que nosotros fabricamos. Esto quiere decir que nuestra unidad de producción tiene su propia planta de alimentos, que puede estar dentro de la instalación de la UP o que puede estar fuera. Si está dentro de la instalación, veremos el proceso de elaboración. Si está fuera de la instalación, entonces nada más con su aviso de inicio de funcionamiento sería suficiente, porque eso nos da pie a que está siendo vigilado por un área específica del gobierno. Alimentos comerciales. Se cumple con el programa de alimentación establecido por un nutriólogo, cumple con la normatividad vigente del país y resguarda los certificados de control de calidad emitidos por el proveedor. Es muy importante señalar que en estos criterios nosotros vamos a hacer la pregunta: ¿cómo es la alimentación en tu unidad de producción? ¿Qué tipos de alimentos o dietas manejas en tu unidad de producción? Vamos a escucharlo, vamos a anotar lo que nos está diciendo. ¿Qué ingredientes están en tus diferentes dietas o fórmulas alimenticias? Nos lo puedes comentar, o bien si nos permites un listado de esas fórmulas para saber qué productos o qué materias primas utilizas. Por lo regular, las fórmulas alimenticias de los animales van a variar no en los ingredientes, sino en las concentraciones de cada uno de los ingredientes. Puede ser que al ingreso requieran más fibra o requieran más pasto y menos granos. Y conforme pasa la engorda o el periodo de engorda, van a requerir dietas más calientes, llenas más de grano, con ciertos productos o aditivos que le permitan un mejor rendimiento al animal. Entonces, es importante saber cuáles son sus ingredientes y con eso empezar a hacer nuestro análisis de peligros. Principalmente, rumiante no come rumiante. Observación y documentos. Producción de alimentos de autoconsumo. Aquí cumple si se usan insumos autorizados por el país al que pertenece o quieran exportar. Si cuenta con un programa de alimentación establecido por un nutriólogo, con protocolo de elaboración y secuencia de elaboración congruente. Si nuestra planta de autoconsumo se encuentra dentro de la unidad de producción, entonces es necesario que la recorramos. Está dentro del alcance de nuestra auditoría porque se encuentra en la unidad de producción. Entonces vamos a revisar que se encuentre ordenada, que esté limpia, que sean los productos y materias primas que reportaron, que son los que se utilizan, que se estén utilizando de la manera correcta conforme lo establece el elaborador, que sean productos con registro, autorización de la SAGARPA cuando aplique, y que tengan un protocolo de elaboración. Entonces, estamos haciendo un recorrido visual y estamos revisando documentos. Y en este recorrido vamos a estar haciendo preguntas: ¿cuál es el proceso? ¿Cómo recibes tus materias primas? ¿Tienes algún procedimiento para el muestreo de las materias primas que recibes? ¿Qué pasa si una materia prima llega con algún tipo de contaminación o no alcanza tus parámetros? Esas condiciones son las que tendríamos que estar preguntando al hacer el recorrido de una planta de autoconsumo. Criterios en materias primas. Se adquiere de establecimientos que otorgan garantías de calidad o inocuidad, se tiene un inventario, se establece un control de calidad, se usa la regla de primeras entradas, primeras salidas, y en el caso de sospechar de alguna contaminación no se recibe. Perfecto. En este punto, las materias primas, pues también tenemos un apartado de visual, porque estamos haciendo un recorrido y entonces estamos viendo los almacenes que sean las materias primas que nos están declarando. Segundo, que cuenten con certificado de control de calidad emitido por el proveedor. Esto quiere decir el certificado en donde nos indican cuál es la concentración de los grados Brix en el caso de la melaza, cuál es la concentración de proteína en el caso de la soya, cuál es la concentración de humedad, de proteína misma del sorgo o del maíz. Entonces, estos puntos son importantes para la entrada de una materia prima que va a elaborar un alimento de autoconsumo.
Tener controles estrictos a la reciba de materias primas va a dar como resultado que los productos sean de calidad. Si recibimos productos de mala calidad, materias primas de mala calidad, nuestros productos probablemente o seguramente van a ser también de mala calidad. Un punto adicional que tenemos que checar en la recepción de materias primas son las micotoxinas, los niveles de micotoxinas. Sabemos que los rumiantes son más tolerantes referente a estas micotoxinas, pero no inmunes. Entonces tenemos que también evaluarlo para saber en qué condiciones se encuentra. Y además de que algunas pueden ser transmitidas a los alimentos cuando se van a consumir. Alimento y aditivos. Se cumple si se tienen identificados por lotes, pueden rastrearse hasta el proveedor y se encuentran en buenas condiciones. Documental y visual. Durante nuestro recorrido vamos a trabajar como auditores registrando qué alimentos o aditivos encontramos en el recorrido. Si tienen registro, si no tienen registro, si se encuentran con qué ingredientes, podemos solicitar etiquetas para hacer esto mucho más fácil hacia las anotaciones que estamos nosotros cumpliendo. Siempre debemos estar cuestionándole al personal que nos atiende también para saber cómo identifica los diferentes lotes de ingreso a las materias primas. Incluso si estos lotes de aditivos y de alimentos se usan como lo mencionabas, primeras entradas, primeras salidas. Criterios para el área de elaboración de raciones. Se cumple si es exclusiva para este fin. El personal tiene que utilizar ropa limpia y equipos exclusivos para esta área. Se evita introducir o ingerir alimentos dentro de esta área. Y en caso de elaborar alimentos medicados, estos se encuentran aprobados y regulados de acuerdo al país del que se trate. Bien, el área de elaboración nuevamente está inmersa dentro de nuestro recorrido como auditores. En ella tenemos que hacer cuestiones o preguntas muy concretas, como por ejemplo, si contamos con un protocolo de elaboración y ese protocolo ir consecuentemente viendo si se está cumpliendo. Adicional a eso, en esta área de elaboración tenemos que revisar también, muy importante, cuál es el orden de fabricación, porque tenemos que ver si existe una potencial contaminación cruzada. Por ejemplo, si nosotros iniciamos elaboración con productos medicados y siguiente elaboración es un alimento terminador o un alimento finalizador en donde ya se hizo el retiro del Silmax y que va al corral de engorda, entonces puede tener un riesgo potencial de que un alimento que es de retiro para animales que ya van al sacrificio se elaboró inmediatamente después de un alimento medicado. Entonces puede haber trazas que nos puedan generar problemas. Entonces tenemos que evaluar también cómo es esa limpieza de esos productos o de esos equipos. Pueden ser a través de flushing, hacer pasar cascarilla de arroz, maíz, soya, para hacer la limpieza del sistema, bien a través del orden. Elaboro un alimento que es terminador, sigo con un alimento medicado y continúo con alimentos de primera etapa en donde todavía la venta o sacrificio va a largo. Entonces tenemos que ver documentos, tenemos que hacer preguntas de cómo es que se elabora y cómo se controlan esos peligros de contaminación cruzada y finalmente tenemos que cruzarlo con evidencias documentales de procedimientos o cómo lo tienen documentado. Criterios sobre materias primas perecederas. Aquí se debe contar con un control de temperatura y humedad y se cuente con registros de temperatura en caso de ser necesarios. Es importante que las materias primas se encuentren almacenadas en condiciones tales que nos permita ampliar su vida en aquel. Entonces vamos a hacer un recorrido en donde estaremos visualizando cómo se encuentran, en qué condiciones los almacenes y viendo los registros de temperatura y humedad. Equipo usado en alimentación y sus criterios. Estos equipos deben ser exclusivos para este fin, se encuentran en buen estado y limpios y se debe contar con un programa de limpieza, mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos utilizados en la elaboración de raciones. Es
un criterio de observación visual y complementado con los documentos de los programas de limpieza y mantenimiento de las instalaciones y equipos que son utilizados para la elaboración de alimentos. Criterios en el transporte del alimento. Este transporte debe ser exclusivo para este fin. Se cuenta con un programa de limpieza, mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos utilizados en la elaboración de raciones. Visual y documental. En lo visual vamos a observar que ese transporte no sea utilizado también para transportar excremento. Y documental, vamos a revisar cuál es su programa de mantenimiento, cuál es su programa de limpieza y desinfección, y vamos a ver los registros de que esto se está llevando a cabo. Dentro de la alimentación no debemos olvidar que existen sustancias prohibidas: cloranfenicol, cristal violeta, cumarina como saborizante artificial, pigmentos derivados de los sudanes, clenbuterol, clorhidrato de fenilefrina y harinas de origen rumiante para alimentar a rumiantes. Son sustancias prohibidas o son materias primas prohibidas en el caso de las harinas, que no pueden verse en un programa de alimentación de bovinos. El siguiente módulo es calidad del agua. Agua. Esta debe encontrarse a libre acceso para todos los animales. Deberá de cumplir con los estándares químicos y microbiológicos para ser considerada potable y contar con análisis vigentes avalados por un laboratorio autorizado. En relación al agua, vamos a hacer nuestro recorrido visual y ver cuál es el método de almacenamiento del agua, de dónde se obtiene el agua y cómo se distribuye el agua, qué limpieza se le da a los bebederos, donde se deposita el agua y donde van a beber los animales. Y posteriormente, documental, tenemos que evidenciar el análisis microbiológico y físico-químico del agua. Dependerá de cada país. En México es análisis microbiológico semestral y físico-químico anual. En relación al agua, también me olvidé comentar que no es necesario que nosotros evaluemos que si es un análisis limpio de coliformes totales o de coliformes fecales. Lo que tenemos que ver es que la empresa haya tomado decisiones basadas en esos documentos. Por ejemplo, implementar un sistema de potabilización del agua, clorinación, utilizando yodo, o bien utilizando filtros de agua que reduzca, elimine ese potencial peligro de contaminación hacia la carne. El módulo siguiente es manejo del ganado. La UPA cuenta con un sistema interno y externo de trazabilidad. Para cumplir esto, debemos poder rastrear el lugar de origen del ganado, alimentados, productos farmacológicos, químicos y alimenticios empleados en los animales. Se puede rastrear al comprador primario del ganado, se debe poder realizar ejercicios de trazabilidad anualmente, se tienen documentados los ejercicios de trazabilidad y se debe tener implementado un programa que permite identificar el lote de productos alimenticios, químicos, biológicos, farmacéuticos y usados en el animal. Este va a ser documental, es mucho más documental que visual, aunque también tiene su apartado visual. Tenemos que sentarnos a leer cuál es el protocolo, el procedimiento o el método de trazabilidad que se tiene establecido en la unidad de producción. Y una vez que hayamos leído los documentos que se tienen establecidos, en el recorrido tendremos que ver que se estén cumpliendo. Es importante que en la unidad de producción bovina la identificación es individual, no puede manejarse por lote. La identificación, los tratamientos médicos y los demás manejos que se hayan hecho a los animales es de manera individual. Los animales cuentan con un sistema de identificación. Se cumple ya sea individual, visible, irrepetible, de fácil interpretación y debe ser único.
Bien, concluimos. En bovinos, la identificación es individual, no puede manejarse por lote. Todo lo que se haga es de manera individual y debe quedar registrado. Transportes del ganado y sus criterios. Criterio sanidad de ganado, tuberculosis, brucelosis y garrapata, vehículos adecuados y con programa de mantenimiento, lavado y desinfectados antes del embarque y choferes capacitados. Al momento del embarque, los camiones deben presentar sus constancias de limpieza y desinfección para poder cargar a los animales. En relación a la recepción del ganado, los vehículos deberían venir flejados y con un certificado sanitario de movilización que ampara que se están cumpliendo las normas de campaña vigentes y que los animales que se señalan en el documento no están siendo adulterados o cambiados, porque nuestro fleje en la puerta está señalando que eso se cumple. Entonces hacemos una revisión visual y además los documentos de entrada de esos animales. Ahora, referente a la capacitación de los choferes, es importante que existan listas de asistencia a la capacitación de los choferes para que conozcan cuál es el respeto del bienestar de los animales, y más aún poder evaluar incluso a través de una entrevista a un chofer para saber qué debe cuidar durante el transporte. Criterios durante el desembarque y embarque. Aquí debemos de contar con registros de entradas y salidas de los animales procedentes, número de identificación y certificados sanitarios al arribo del ganado. Se va a aprovechar los movimientos y comportamientos sociales de la especie. Se evita el uso de radiadores eléctricos y objetos que causen heridas en los animales para movilizarlos, y presente personal capacitado, vigilado para evaluar lesiones y estrés. En el embarque y desembarque es fundamental contar con instalaciones adecuadas. Entonces vamos a hacer la revisión visual para que tengan por lo menos un embarcadero, una manga de manejo, que es nuestro punto siguiente, y que eso les permita tener protección tanto al trabajador como al animal que sea golpeado o utilizando las chicharras o arreadores eléctricos, que en algunos puntos de evaluaciones del bienestar animal señala un porcentaje adecuado para el uso de estos aparatos. Tendríamos que evaluar, pero preferentemente no utilizarlo, no chiflar, no estresar a los animales, no golpearlos de ninguna manera. Criterios a la recepción del ganado. El criterio se cumple si se cuenta con un piso antideslizante, se cuenta con manga de manejo y evita lesiones y estrés. Durante este punto es importante hacer una pausa en nuestra auditoría y esperar 10-15 minutos en la manga de manejo para poder observar cómo están cargando, desembarcando, tratando, implantando, medicando, haciendo el armado del lote para la engorda. Y entonces nosotros, en un lugar en donde no estorbemos ni represente un riesgo para nosotros y tampoco entorpezcamos el camino del animal, podemos estar presentes 5, 10, 15 minutos, quizás sin hablar, y posteriormente hacer las preguntas que nos vayan surgiendo, y para poder descartar qué condiciones están guardando en cuanto a las buenas prácticas estos trabajadores. Manejo del ganado. Debemos encontrar registros de pesos y tamaños, lotificación de ganado considerando su peso y tamaño, y se registra el manejo de cada animal. Es importantísimo que todos los tratamientos y manejos sean de manera individual, y aquí las diferentes empresas van a tener formas distintas, pero la lotificación se debe buscar hacer con los mismos tamaños, incluso por sexos, y ahí podemos nosotros evaluar también un bienestar hacia los animales, porque si meten animales pequeños con animales grandes van a ser lastimados. Entonces es visual, pero además es documental. Nosotros en el área de manejo necesitamos ver cómo registran, en dónde registran y hacia qué lugar se va de su sistema de trazabilidad. Control de la anaplasmosis bovina y la babesiosis bovina.
Cumple si hay un control de garrapatas, utilización de materia estéril en caso de tener contacto con sangre y separación de animales con reacciones positivas. En este punto depende de los diferentes países, incluso de los estados en los países. Hay normas de campaña o hay campañas en donde podemos estar haciendo mención a que recibimos a los animales tratados con el baño garrapaticida. Sin embargo, si se nos presenta una de estas enfermedades, será importante separar al animal y darle un tratamiento oportuno y confiable. Eso va a ser de manera visual y además necesitamos hacer las preguntas pertinentes para que nos den respuestas acerca de esta enfermedad. Requisito de tuberculosis bovina. Al cumplir debemos de aplicar retos a los animales al llegar, se registra en el manejo de cada animal y se documenta, y segregación de animales que den positivo. Hay dos puntos que tenemos que cumplir aquí. Primero, la revisión documental de cada uno de los lotes armados, en donde podemos evaluar la procedencia de los animales. Por lo regular, a ganado bovino que viene de otro estado y que va a llegar al estado donde van a ser engordados, llega ya con las pruebas de TB y brucela que están cumplidas, en cumplimiento. Esto quiere decir que en el corral ya no van a ser probados, pero que toda su documentación de entrada vamos a poder ver el certificado sanitario, el dictamen de TB y el dictamen de brucela. Así como el baño garrapaticida en caso de que haya aplicado de los animales que están ingresando a la unidad. Sin embargo, los animales del estado donde van a ser engordados, que son, por decirlo así, locales, no siempre llegan con estas pruebas hechas. ¿Por qué? Porque puede ser que un productor de bovinos, un ganadero, le lleva 3 o 4 al corral de engorda y no tienen todas esas pruebas. Entonces el corral, la unidad de producción, tendrá que hacer las pruebas de TB y brucela para poder decir que es un animal sano y que de ahí empieza con todo el proceso de engorda. Si no, y resulta que es un animal tuberculoso o positivo y que después es sugestivo y después es positivo a TB, si nosotros lo engordamos y lo llevamos a la planta de sacrificio, le habremos invertido unos 20,000 o más dinero en cuanto a manejos y tiempo de lo que va a pasar en el corral, y va a ser un decomiso en una inspección post-mortem porque va a tener lesiones sugestivas a TB, ¿no? Entonces, por eso es importante que se prueben los animales antes del proceso de engorda, y además de que pues, son enfermedades que son transmisibles a los seres humanos, son zoonosis, ¿no? Requisito de brucela. Aquí también debemos realizar un reto de animales al ingreso, vacunación, registrar el manejo de cada animal y documentación y la segregación de animales positivos. En el caso de bovinos de carne no hay una vacunación en cuanto a brucela, y sucede muy parecido a lo que en TB, en donde los animales de otros estados llegan ya probados, pero los animales locales van a ser probados. Entonces es importante que se tengan identificados y que se cumpla con la norma de campaña zoosanitaria de brucelosis y tuberculosis. El módulo de salud del ganado. Se cuenta con un programa de medicina preventiva. Para cumplir los criterios son: este debe estar realizado por un médico veterinario, debe estar enfocado a las enfermedades presentes en la zona, la capacitación hacia el personal encargado deberá estar documentada y contar con evidencia de que fue efectiva. Bien, el programa de medicina preventiva debe ser elaborado por un médico veterinario. Ese médico veterinario debe estar en comunicación con la unidad de producción, debe saber cuáles son las principales enfermedades que los aquejan en la zona, en la región, y armar ese programa de medicina preventiva para que puedan tener una vida saludable los animales y que permita expresar su potencial genético con base a la alimentación y el mismo manejo que se le va a dar. Ahora, es igual porque vamos a ver que se estén dando tratamientos al ingreso y va a ser documental porque tendría que aplicar lo que nos están diciendo. Adicional a que también va a haber entrevistas.
Es decir, le vamos a preguntar al personal, oye, ¿cómo es que realizas este programa de medicina preventiva? Oh, a la llegada estamos aplicando desparasitación, vitamina, vacunas e implante. Perfecto, eso está documentado, lo tenemos aquí y nos dicen cuáles son los productos que estarán utilizando. Entonces, incluye en este punto 3 condiciones: visual, documental y además entrevistas. Se cuenta con un protocolo de tratamiento oportuno de enfermedades. Este criterio se cumple si este protocolo ha sido realizado por un médico veterinario que indica tipo de enfermedad, tratamiento, frecuencia y tiempo de retiro. La capacitación debe estar documentada para el personal y contar con evidencia de que fue efectiva. Realizar entrevistas al personal para verificar el dominio del procedimiento. Estos programas deben estar disponibles para consulta del personal. En este requisito necesitamos ver que esto esté ocurriendo en la actividad diaria de la UPA y que esté documentado, que haya existido capacitación, que tengamos listas de asistencia, incluso algún examen, pero además requiere que entrevistemos al personal de campo para saber cómo están haciendo su trabajo. Eso nos va a dar la pauta de si se tiene implantado o no se tiene implantado este protocolo de tratamientos médicos. El protocolo de tratamientos médicos que señala aquí nos va a permitir establecer protocolos documentados para el tratamiento de enfermedades características de la unidad de producción, respiratorias, patas, digestivas. Entonces, este protocolo nos va a dar pauta, nos va a decir qué productos, durante cuánto tiempo, y no nos va a permitir que nuestros operadores traten de ser creativos poniéndole otro medicamento que no tiene nada que ver con el producto. Con la enfermedad, perdón. El médico veterinario capacita al personal sobre la forma correcta de aplicar los medicamentos. Cumple el criterio si se tiene registro o material que sustente la capacitación. La capacitación deberá estar documentada y contar con evidencia de que fue efectiva, y se puede realizar una entrevista al personal para verificar el dominio de los procedimientos. Exacto, cada vez que nos hable de capacitación debemos de tener entrevistas, un acercamiento hacia el personal, recordando que no estamos auditando personas, que estamos auditando procesos, y que si alguno de las personas que estamos entrevistando se pone muy nerviosa, pues debemos tratar de tranquilizarlo para saber realmente si está implantado el conocimiento o no. Va a depender mucho de la actitud del auditado para saber qué tanto puede esta persona que no está acostumbrada a tener exámenes de este tipo o a tener este tipo de cuestionamientos, se ponga nerviosa y comete errores. Todos en algún momento, cuando estamos trabajando, haciendo alguna situación y nos preguntan de golpe algo, pues nos podemos poner nerviosos y podemos cometer errores. No estamos auditando personas, auditamos procesos. Si el conocimiento no está bien implantado, necesitamos señalar que deben reforzar el conocimiento de tratamientos médicos. El material para la aplicación de productos inyectables es estéril. El criterio se cumple si se verifica que el material sea nuevo, se implementa un procedimiento de esterilización de jeringas y agujas para aquellas que son de reutilización, y se debe tener un documento del procedimiento especificando fecha, cantidad, frecuencia y tiempo de vida útil del material. En este punto tenemos que revisar que el control de agujas es un peligro. Las agujas son un peligro físico para la carne de bovino. Entonces, con tener agujas que no se desechan oportunamente o de mala calidad, van a darnos muchos problemas porque podrían quedar incrustadas en los animales, y entonces eso nos lleve a identificarlos y posteriormente establecer un mecanismo para tratar de extraer la aguja. Si esto no es posible, entonces a ese animal marcarlo y tenerlo separado, identificado, que es un animal que tiene una aguja enterrada, para que tengan en la planta mucho más cuidado con los productos de este animal. Entonces es importante que sea productos o agujas estériles,
y o nuevas. Manejo de forma segura de material infeccioso y punzocortante. Los criterios son: se desecha de manera adecuada en contenedores. El contenedor se encuentra visiblemente identificado. Se cuenta con registros de la disposición de este material. Es importante que al recorrido evaluemos que existan estos contenedores que nos están señalando y que nos describan a través de algunas preguntas que podamos hacer cómo disponen de estos materiales punzocortantes, de los frascos de los medicamentos, y posteriormente contar con los registros de esa disposición final de los productos. Los medicamentos y biológicos utilizados en los animales son de uso veterinario. El criterio se cumple si estos están autorizados para la especie, están registrados y autorizados por la entidad gubernamental pertinente, y antes de aplicarse se revisa la vigencia y caducidad. Bien, en el recorrido vamos a visitar el almacén de medicamentos. Ya quedamos lo que tiene que cumplir el almacén. Ahora vamos a revisar los productos y en ese momento tenemos que ver que no sean caducos, que sean para la especie adecuada, que sean que se estén utilizando en las dosis marcadas por los fabricantes, que se conserven de manera adecuada conforme lo indica el fabricante, que existan registros de tratamientos médicos y cómo se lleva ese control, que estén resguardados de manera individual. Eso es en el recorrido, no de manera individual, sino por una persona responsable de ellos. Entonces, esto es dentro de la visita y con registros. El uso de medicamentos y biológicos es exclusivo del médico veterinario o personal capacitado. Los medicamentos deben estar restringidos para el médico veterinario o personal capacitado. Se debe llevar un inventario de los medicamentos y un registro de tratamiento de manera individual. Correcto. En este punto es importante resaltar que no siempre será el médico veterinario quien aplique los tratamientos médicos, pero sí debe contar con personal capacitado, que otra vez implica tener listas de asistencia, tener constancias, tener objetivos claros, presentaciones incluso, y después poder hacer preguntas a estas personas que aplican medicamentos. Se vigila el tiempo de retiro, supervisa la dosis e interacción medicamentosa o de biológicos. El criterio se cumple si el personal del área conoce el tiempo de retiro. Se cuenta con evidencia de capacitación por un médico veterinario para el personal. Se realiza una entrevista con el personal del corral para verificar que se conoce el tiempo de retiro. Y los animales se identifican individualmente por su tratamiento. Entonces ahí nos queda claro ese criterio. Es una revisión de observación en el recorrido, es una revisión a través de preguntas y es revisión a través de documentos para saber que se conoce, que se respeta el tiempo de retiro de los tratamientos médicos. En México existe una clasificación según el grupo de los productos farmacéuticos químico-farmacéuticos que se tienen en el mercado. Ejemplo, el grupo 1, que son los productos formulados con ingredientes activos que pueden ser psicotrópicos, anabólicos u hormonales. Para la venta de estos productos se requiere la receta médica cuantificada de un médico veterinario con título y cédula profesional. Los productos del grupo 2 son productos que requieren vigilancia en su tiempo de retiro, y aquí van a entrar todos los antimicrobianos y antibióticos utilizados en la producción animal. Su venta requiere receta médica simple. Y finalmente los del grupo 3, que son productos que no tienen ningún tipo de riesgo hacia el consumidor, hacia el animal y hacia la persona que los va a utilizar. Es un producto de libre venta. Para todos estos productos debe existir el registro de las recetas médicas cuantificadas, las recetas médicas simples o los productos con registro o autorización SAGAP. Entonces va a ser revisión durante el recorrido visual y una revisión de documentos.
La unidad de producción pecuaria cuenta con registros de los tratamientos aplicados. Estos registros cumplen si especifican identificación del animal, diagnóstico, tratamiento, duración del tratamiento y tiempos de retiro. En este punto es fundamental señalar, muchas de las empresas que estamos evaluando no quedan fuera del camino porque su infraestructura, sus equipos, sus instalaciones no estén cumpliendo con las buenas prácticas. Quedan fuera de las buenas prácticas porque no tienen la capacidad o no han sido orientadas para poder enfocarse a los controles documentales que se requieren. Entonces, muchas empresas que no alcanzan la certificación de buenas prácticas, no la alcanzan porque no tienen las formas de demostrar el cómo están cumpliendo con las buenas prácticas. El punto específico que estamos viendo, registro de los tratamientos de médicos aplicados, es fundamental. No podemos permitir que no tengan este control, porque solo así podemos garantizar que se respeta el tiempo de retiro establecido por el fabricante. Se preserva la cadena de frío en los medicamentos y biológicos que lo requieren. El criterio se cumple si se cuenta con contenedores adecuados para el transporte y movilización de este tipo de fármacos o biológicos y se cuenta con registros de temperatura durante su almacenamiento en caso de ser necesario. Importantísimo, ahí podemos ver una imagen con productos de implantes y algunas vacunas que se están manejando la temperatura. Es una muy buena imagen en donde no vemos, como en otras unidades de producción, el lunch de los trabajadores, los refrescos que van a consumir a mediodía. El refrigerador para almacenar este tipo de productos es exclusivo, no puede ser no se puede permitir que se almacene otro tipo de productos o muestras médicas en él. ¿Por qué? Porque el abrir y cerrar constantemente la puerta del refrigerador nos va a dar cambios de temperatura que podrían afectar la efectividad de estos productos. En el caso de estos que estamos hablando, deben de tener registro o autorización de la SAGAPA, deben de tener su receta médica cuantificada. Finalmente, debemos estar entrevistando al personal que lleva el resguardo de estos para saber qué controles de temperatura y humedad está llevando y revisarlos en su caso. Se evita el mal uso de los productos farmacológicos, biológicos y químicos. El criterio se cumple si se conocen las diluciones, dosis y o periodo de uso de los productos. Este debe encontrarse documentado mediante capacitación. Nuevamente, ahí nos puede ayudar mucho el protocolo de tratamientos médicos y el protocolo de medicina preventiva. Si estos existen, si estos se cumplen y si podemos verlo implementado en la unidad de producción a través de entrevistas o visualmente cuando estuvimos en los diferentes momentos de la visita, pues esto es puntual y se debe poner un cumplimiento. Se cuenta con un plan de desparasitación. El criterio se cumple si fue elaborado bajo la asesoría o aprobación de un médico veterinario. Este debe estar enfocado a las enfermedades presentes en la unidad de producción animal y debe encontrarse documentado. Aquí no hay más que la revisión de documentos para saber si hay análisis coproparasitoscópicos y esto nos va a permitir saber la efectividad de nuestro tratamiento de desparasitación. Se realiza rotación de productos farmacéuticos. Sí, perdón. Venga. Échale, Cris. Échale, Cris. Se encuentra documentado. Se encuentra basado en las necesidades de la unidad de producción animal. La rotación de productos farmacéuticos es importante y debería estar documentado. Es una observación documental en donde podemos ver si existe rotación de este tipo de productos. Ahora, tenemos que ver cuáles de estos criterios que nosotros estamos mencionando están
obligados o se requieren cumplir en los países en donde ustedes nos están escuchando. No podemos llegar y decir, es que tienes que cumplir con estos requisitos que nos están marcando en el curso. Este es un ejemplo. Tratamos de tomar datos del códex y datos de esquemas de buenas prácticas establecidos, pero cada país definirá el documento rector. Entonces debemos tener bien claro cuáles son los requisitos y transformarlos a una lista de verificación. Los animales en tratamiento se encuentran en el área de enfermería hasta la resolución del caso. Los criterios son: se tiene un sistema para identificar a los animales en tratamiento, se encuentra documentado este sistema y este sistema está disponible para el personal. Los animales que son tratados deben ser identificados, y si es necesario y están no teniendo la posibilidad de competir con los animales de su lote, separados a áreas de enfermería en donde puedan tener un tratamiento más particular, con mucho más observación y detalle de su evolución. Los animales que están enfermos serán tratados y una vez recuperados podrán ser devueltos al corral o al lote donde pertenecen. El médico veterinario o personal capacitado realiza las necropsias de manera oportuna. El criterio nos indica que en caso de ser necesario, se confirma el diagnóstico mediante el envío de muestras a laboratorios autorizados y se registran los hallazgos de las necropsias. Vamos a hacer un recorrido y en ese recorrido vamos a preguntar qué es lo que sucede con los animales muertos. Si durante las preguntas nos responden que va a haber o que hay una necropsia, entonces vamos a preguntar cómo se hace, quién la hace, dónde se registra, hacia dónde vamos a llevar al animal muerto y qué otros documentos se ven involucrados en este proceso. Si no hay una respuesta de que no hay una necropsia, entonces nosotros preguntaremos, ¿no existe o no haces una necropsia a los animales muertos? Y ahí nos dirán un sí o un no, es una pregunta cerrada. No, sí. Y entonces con base a esa respuesta nosotros clasificamos en nuestra lista. ¿Cumple, no cumple o no aplica? En el módulo de manejo y eliminación de desechos tenemos que considerar los siguientes criterios. Se evita la acumulación de estiércol excesiva en el área de segregación. Cumple si cuenta con un programa de manejo, aprovechamiento o eliminación de desechos, o cuenta con un programa escrito y establecido de limpieza y desinfección de instalaciones y equipos. Es importante en el recorrido visualizar la cantidad de excremento que se pudiera estar llevando. Por lo regular, las unidades de producción limpian y desinfectan cuando sale un lote. El personal realiza revisiones periódicas de los corrales en busca de animales muertos. Cumple si en caso de encontrar algún cadáver se retira inmediatamente, se realiza una necropsia y se tienen registros de la mortalidad. En el recorrido podemos encontrar animales muertos. No vamos a pedir que de manera inmediata lo tienes que retirar de aquí. Vamos a permitirle al auditado a que lleve su proceso normal, pero nosotros debemos de estar pendiente de que hay un animal muerto. Y llegado el momento de haber concluido nuestro recorrido en la instalación, podemos pedirle, necesito ir a ver dónde está ese animal. Es que te estoy atendiendo y por eso no he podido sacar al animal muerto. Tendríamos que ver si esto es así o si es otro personal que lo saca y no lo están haciendo a tiempo, ¿no? Es importante también buscar en la medida de lo posible que los registros que nos puedan permitir o dar indicios de que estos animales muertos en corral no son de ninguna manera vendidos para el consumo humano. Es decir, hoy se acaba de morir y lo logré desangrar y puedes todavía recuperar un poco la carne. Eso no se permite en las buenas prácticas porque seguramente es un animal que estaba enfermo y seguramente es un animal que fue tratado y que esa carne presenta residuos de productos químicos, ¿no?
Se evita el uso de drenajes para eliminar desechos veterinarios, biológicos o infecciosos. Cumple si la unidad de producción animal cuenta con fosa, incinerador, área de composteo, etc. Y se tiene que tener documentado el lugar de destino de los desechos. Otro mecanismo que se puede visualizar, porque estos son a través de recorrido y también lo podemos ver a través de documentos, es si fue destinado para una planta de rendimiento, es decir, el cadáver llega un recolector de la planta de rendimiento que debe tener autorización por la parte oficial para poder manejar ese tipo de desechos. Si no es así, entonces estas fosas deben estar cumpliendo, además de con los requisitos de las buenas prácticas, con los requisitos de las normas de bienestar ambiental o que se cumpla con lo específico en ecología referente al país y referente al estado en el que nos encontremos. El módulo de control de fauna nociva está compuesto de los siguientes criterios. Control de fauna nociva. Este se cumple si se cuenta con un programa de control que evite la entrada de estos al área de almacén y elaboración de alimentos. El control de fauna nociva debe encontrarse documentado. Los productos utilizados están aprobados por el gobierno local o al que se desea exportar. Contienen su ficha de seguridad. Es importante señalar que el control de fauna nociva debe contar con un programa establecido, bien documentado, y que las personas que lo van a aplicar deben estar capacitados, que los productos que van a utilizar también son productos con registro y autorización y que pueden ser manejados por el personal que lo va a realizar. Continuando con el requisito de control de fauna nociva. Este debe contar con un reporte de hallazgos. Se tiene un croquis donde se ubiquen numéricamente los puntos de control de fauna. En caso de contratar a una empresa externa, se entregará a la unidad de producción animal copia del control de cada visita, reportes de hallazgos y fichas técnicas del producto utilizado, el plan de capacitación a personal por gente especializada o proveedores del producto. El control de fauna nociva es un punto muy importante y se va a ver documental y se va a ver físicamente si existe la presencia de ratones, popó o daños particularmente, y en el recorrido estaremos viendo las trampas, la ubicación, los cebaderos y los registros que hacen las plantas cuando dan el tratamiento para el control de fauna nociva. Finalmente, la capacitación, salud e higiene del personal. A los visitantes se les dan a conocer las medidas de bioseguridad y conducta dentro de la unidad de producción animal. Cuenta si estos se encuentran a la vista y se cuenta con un programa documentado de bioseguridad. Importantísimo que nuestros visitantes y personal técnico que llega a la unidad de producción conozcan las políticas de bioseguridad y nunca esté solo, siempre esté acompañado por una persona de la unidad de producción. Esto va a ser visto a través de el recorrido, al ver la bitácora de ingresos y al ver la política de bioseguridad. Se utilizan tapetes sanitarios para el ingreso de personal y visitas a la unidad de producción animal. Cumple si estos se encuentran limpios, se cuenta con un registro que incluya dilución para los tapetes, fecha y tiempo de recambio responsable del área. Existen diferentes tipos de tapetes en los que se pueden utilizar tapetes secos, tapetes húmedos. Es importante nada más visualizar que no solamente es agua lo que se está poniendo, sí existe un producto que nos permite hacer esa desinfección que se está buscando. Y en el caso de bovinos productores de carne, los tapetes sanitarios son por lo regular a la entrada de la unidad de producción y no en cada área como en otras especies, porque por lo regular estas unidades de producción son grandes extensiones y hay
tierra, hay polvo, y al estar sumergiendo los pies constantemente en cada cambio estaríamos solamente generando un caldo, no haciendo el propósito de desinfección. Se le proporciona al personal uniforme limpio de uso exclusivo interno de la unidad de producción animal. Esto se cumple si se encuentran limpios y en buenas condiciones los uniformes, lavan y desinfectan el calzado del personal cada día al terminar la jornada. Es visual, tenemos que ver a los trabajadores cómo se encuentran, que sean zapatos y uniforme de la unidad de producción, exclusivos, que no salgan de ella por medidas de bioseguridad, y eso además genera pertenencia al trabajador. Bioseguridad en el transporte. Se cumple si en caso de que un vehículo procede de un rastro o transporte de bovinos, productos o subproductos, este debe ofrecer documentación que garantice que ha sido lavado y desinfectado. También se cuentan con vados, arcos sanitarios o mochilas de aspersión para la desinfección de ruedas de los vehículos que ingresan a la unidad de producción animal. Todo vehículo que ingresa a la unidad de producción debe estar limpio y desinfectado. Además, debe ser desinfectado, ya sea en el vado, en el arco o a través de una mochila de aspersión. Con esto lo podemos visualizar, ver, tomar fotos de las diferentes condiciones que dan para la limpieza y desinfección, pero además podemos pedir los registros o las constancias de limpieza y desinfección de los vehículos de entrada. No se permite el acceso a una unidad de producción de un camión que viene con animales de otra unidad de producción y que simplemente va a cargar a unos cuantos y de ahí se va. Eso no está permitido. La unidad de producción animal cuenta con un programa permanente de capacitación en buenas prácticas pecuarias para todos los empleados. Esto se va a cumplir si se cuenta con evidencia de la capacitación. También debe de contarse con evidencia de que la capacitación ha sido efectiva, debe estar documentada y disponible para su consulta. Vamos a revisar documentos de estos programas de capacitación, vamos a entrevistar al personal para saber si este conocimiento está implantado y vamos a, con ello, tomar una decisión. Se cuenta con un certificado médico o constancia de salud de cada empleado que tiene contacto con el alimento o los animales. Tiene que tener una vigencia no mayor a 6 meses y tiene que haber sido expedida por una institución de salud o médico con cédula profesional. En este punto tenemos que tener claro que los trabajadores van a necesitar tener pruebas médicas de lo que son coproparasitoscópicos y reacciones febriles. Nuestros trabajadores que resulten positivos en las dos pruebas deberán ser tratados o medicados, y si fuese el caso de que no tenga una solución favorable, pues reubicados en otra actividad que no tenga contacto con los alimentos o directamente con los animales. Las reglas de higiene del personal se encuentran de manera visible en la unidad de producción animal. Cumplen si estas son claras y entendibles y en caso necesario cuentan con esquemas. En este punto es importante señalar que las ayudas visuales a nuestros trabajadores nos permiten que vayan puntualizando y que tengan en su mente muy claros cuáles son los objetivos, cuáles son las políticas y cuáles son las reglas de bioseguridad, para que en alguna auditoría que llegue alguien y les pregunte, ellos puedan ir a ver el documento visual de apoyo y decir: estas son mis políticas. No tiene por qué ser mal visto por parte del auditor que un empleado vaya y las lea, porque no necesita tenerlas de memoria, necesita conocer, necesita saber en dónde están ubicadas, pero después necesita interpretarlas. Es decir, está bien, ya me dijiste cómo es que se define tu política y tus objetivos, ¿qué en tus palabras, a qué se refiere esto, ¿no? Entonces tenemos esa parte de revisión visual, revisión de documentos y revisión a través de entrevistas.